otros targets, otros stakeholders importantes que creemos que puede ser interesante toda la información que vamos a aportar, puesto que ya no es como el año pasado que solamente habíamos analizado un año, y además era un año, ¿te acuerdas, Gonzalo? Pandémico, que era como que no sabíamos bien si esto iba a tener una evolución parecida, si iba a ser solamente pues, ese año como muy especial, ¿vale? Y entonces contamos con la participación un año más, el año pasado también pudimos contar con él con Gonzalo Bernardos, ¿vale? Y bueno, lo que queremos presentar aquí es un informe que pueda servir un poquito tanto para empresas como incluso para la administración pública, como guía para ver un poco cómo se está posicionando la ciudad en ámbitos que creemos relevantes y estratégicos para crear realmente una marca Barcelona fuerte a nivel fuera de nuestras fronteras y seguir creciendo como ciudad, y que pueda servir un poquito de guía como para reforzar comportamientos, iniciativas en un ámbito u otro, para reforzar aquellos que vemos, gracias al análisis que hemos hecho nosotros desde Evercom, que queda todavía un recorrido por hacer, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Os explicamos un poquito la metodología para que entendáis un poco los datos, cómo los hemos extraído. Se trata de un informe de ecosistema digital, ¿vale? Hemos analizado toda la parte de redes sociales, foros, blogs y noticias digitales que hablan de Barcelona en referencia a 5 ámbitos que, como os decía, parecen relevantes y estratégicos para la ciudad. El primero es la política. Todo el mundo sabe que es un tema que es de actualidad, que es un tema que provoca conversación en las redes sociales, en todo el ecosistema digital, por lo acontecido años A, porque ya vemos que un poco desde el año pasado, que todavía estaba ahí el tema candente, pero se ha ido un poco relajando, pero creemos que es importante conocer un poquito qué se está transmitiendo a nivel de fuera de nuestras fronteras en este ámbito, en la parte política. Además, Barcelona es una ciudad muy plural a nivel de opiniones y también valía la pena ver cómo se estaba trascendiendo esta imagen a nivel internacional. Otro ámbito que también hemos querido analizar es el tema del turismo. Al final, todos sabemos que el turismo para la ciudad de Barcelona es motor económico. Es uno de los temas que hemos querido poner en relevancia precisamente también porque... ¿Qué tal? ¿Mejor? No me hagáis hacerlo otra vez la presentación. Fenomenal. Pues el turismo era otro ámbito que hemos querido analizar, por lo que os decía, es motor económico de Barcelona. También era un sector que precisamente por todo el tema pandémico y las restricciones que ha tenido que vivir, pues ha sido duramente golpeado. Total, que el primer año también veíamos que las menciones, después entraremos más en detalle, pero veíamos que las menciones habían bajado para lo que había sido en otros momentos del año. Pero precisamente también por la parte pandémica y las restricciones que han vivido, este año que ya las restricciones se han eliminado, ha sido como el resurgir, ¿no? El verano, todo el mundo hemos escuchado que era el verano de la nueva normalidad, ¿no? Y de la recuperación. Y ahí yo creo que Barcelona incluso ha tenido mayor relevancia que antes de pandemia. Se ha posicionado como epicentro de destino turístico del Mediterráneo, y no solo del Mediterráneo, sino también a nivel internacional, porque ha atraído a muchísimos visitantes en esta temporada de verano. De hecho, leía el otro día que se espera que Barcelona acabe con un 85% de la recuperación del turismo prepandémico, con lo cual ni tan mal para lo que hemos vivido, precisamente porque, aunque todos ahora veamos como que la pandemia estaba muy lejos, empezamos el 2021 con Ómicron y estábamos todos en casa otra vez con mascarilla por todas partes, y eso ya como que ha pasado un poco por alto. Tenemos una memoria también, como que digo yo, de Dory, ¿no? Que se nos olvida todo muy rápido, pero la realidad es que el 22, pese a que veamos que ahora estamos un poquito ya con la nueva normalidad, conviviendo con el virus, también en la primera parte del año hubieron restricciones, y eso también afectó a nivel turístico. Sí que es verdad que la campaña de Semana Santa vimos cierta luz al final del túnel, ¿verdad? Y entonces presagiamos que la campaña de verano pues iba a ir bien, pero tampoco lo sabíamos, porque no sabíamos cómo se iba a comportar el virus. En cualquier caso, lo hemos analizado y ahora después os daremos la información para que veáis un poquito cuál ha sido la evolución 21-22.
Más allá de política turismo, que todos lo tenemos en cuenta, a nivel de posicionamiento de la ciudad es muy importante también, o creemos que es muy relevante, todo el posicionamiento que podemos tener como ciudad emprendedora, en el ecosistema emprendedor, ¿vale? Creo que esto ya viene ya de años atrás, que la ciudad quiere posicionarse como hub, ¿no? Hub tecnológico y de atracción de talento internacional. Talento internacional de startups, o sea, que sea también como germen de empresas y de negocios que puedan escalar. De hecho, tenemos muchos ejemplos de unicornios que se han convertido en unicornios y que han nacido aquí en Barcelona, o que se han trasladado aquí hubs internacionales de multinacionales para crear aquí el hub de innovación, ¿vale? Lo hemos analizado y hemos querido ver también si todas las iniciativas que hace la ciudad en este aspecto tienen la repercusión fuera que deseamos, ¿no? Porque muchas veces es lo que queremos, pero queda recorrido todavía por hacer para conseguir los objetivos, ¿no? Más allá del tema emprendedor, también el tema de la investigación. O sea, tenemos que posicionarnos, creemos que Barcelona tiene la capacidad para convertirse en una ciudad pionera en I+D, en innovación, en investigación y en estar ahí en los últimos avances de diferentes ámbitos. Ahora mismo pues, nos viene más a la cabeza la parte sanitaria y de hecho tenemos una de las mejores sanidades y una de las mejores investigaciones y prueba de ello es que el otro día en Valderón sacaron un estudio que puede arrojar mucha luz para la lucha contra el cáncer, ¿no? Y la metástasis. Entonces, esto también lo hemos querido ver. Y al final el tema de los congresos, que también de alguna manera va ligado con el turismo, porque muchos de los congresos que se celebran atraen a gente del exterior, de otras ciudades, y además es un tipo de turismo diferente al que atraemos con la parte de ocio, digamos, que también hay ocio, hay una parte de ocio que va asociada al congresista, pero es diferente. Nuestro posicionamiento cuando atraemos a alguien porque celebramos un congreso a nivel internacional es una oportunidad única para mostrar una ciudad innovadora, dinámica, además con un clima y una posición estupenda, ¿vale? Y queríamos también ver si esta parte pandémica que hemos tenido que vivir el año pasado y parte de también tenía alguna repercusión en este ámbito, ¿vale? De todos estos aspectos hemos querido ver pues eso, un poquito cuáles son los temas que se hablan más, en qué tipo de canales, si son más en redes sociales, son más en foros, son más en noticias, ¿de acuerdo? Y después también toda la parte de influenciadores, ¿no? De ver un poquito quiénes son los que lideran un poco esa conversación. Esto es un poco la metodología que hemos hecho durante estos 2 primeros años del informe. Este año yo creo que es mucho más cualitativo porque tenemos comparativo, ¿no? El año pasado teníamos solo un año y podíamos pues, mirar un poco perspectivas y según lo que nosotros sabemos, creemos y el contexto que teníamos por delante podíamos pues, bueno, hacer como perspectiva. Lo que preveemos del año pasado hemos podido ver con este año si vamos acertados o no. Y en cualquier caso sí que hemos querido que Gonzalo hiciera un análisis un poquito más interpretativo sobre los datos, ¿vale? Con las perspectivas incluso que él pudiera aportarnos y ahora yo creo que nos lo va a explicar. Muchas gracias. La primera referencia que podemos tener es que Barcelona es una ciudad muy importante desde la perspectiva de la gran red. 2.465.189 menciones, son muchísimas. Además, lo que vemos es que hay más menciones internacionales que nacionales, por lo tanto, aquí tenemos un carácter internacional muy potente. Y, sobre todo, lo que observamos es que es mucho más que una ciudad turística, porque el número de menciones que hacen referencia a la economía, al emprendimiento y a los congresos es un número de referencia importantísimo. Si cogemos y lo analizamos por cuotas, lo primero que vemos es un desplome de la cuota que hace referencia a la política. Pasa de un 51% a un 31%. Esa disminución tan elevada tiene principalmente que ver con la normalización de la política catalana. Cada vez más hay menos acontecimientos extraordinarios en política y mucho más cotidianos. Esto indiscutiblemente
hace que sobre todo las referencias internacionales a la política bajen muchísimo. En segundo lugar, lo que vemos es un gran aumento de las referencias al turismo. Pasan del 27 al 41% y las referencias al turismo se vuelven las principales. Lo que observamos es un gran incremento, pero a la vez sorpresivamente. ¿Por qué sorpresivamente? Por la sencilla razón de que solo ha habido 9 meses en que se ha podido viajar con normalidad a Barcelona. Por lo tanto, esto indica una situación que podemos calificar como muy buena para la ciudad. Porque el que te mira por internet no solo es una referencia para hacer visitas inmediatas, sino también para el futuro inmediato. Finalmente, si cogemos, vemos que tenemos un 16% en economía, que es una importancia muy grande, y sobre todo estamos hablando prácticamente muchísimas veces de ver referencias ligadas al diseño, ligadas a la tecnología y una asociación importantísima de Barcelona con Hub. Cada vez más tenemos que es ese Hub. En referencia a investigación tenemos un 8%, pero ese 8% yo me siento muy descontento. ¿Por qué? Porque hay mucha más investigación de la que en Internet se observa. Primero, que la investigación en redes sociales aparece muy poco. Segundo, que los centros de investigación y las universidades hacen muy poca publicidad o no saben cómo llegar a los medios en referencia a la investigación. Y tercero, que prácticamente por dificultad presupuestaria hay muchos diarios que no tienen periodistas especializados en temas de investigación. Y esto hace que Barcelona tenga un desfase entre la investigación que se hace, que sin duda Barcelona es la ciudad donde se hace más de toda España, y la que sale. Y finalmente, los congresos. Claro, aquí ha subido del 2 al 4 en porcentaje de menciones, pero yo creo que aún es insuficiente. Y dos elementos muy importantes. Recordad que el Mobile World Congress se celebró en la última semana, en parte de la última semana de febrero, la primera de marzo. Por lo tanto, aún estaba el Omicron por aquí. Segundo, que en materia de congresos, los 9 primeros meses de este año no han sido completamente normales. Aún ha habido una repercusión importante de la COVID-19. Entonces, lo que podemos decir es que, en resumen, y sobre todo comparado con el año pasado, que tenemos un 5,8% menos de menciones, que esas menciones que disminuyen se deben principalmente a la política, que yo creo que resaltar mucho más los aspectos de turismo, de economía, de congresos, es una muy buena noticia en materia de calidad de las menciones, y que en materia idiomática lo que vemos es que disminuyen mucho las realizadas en inglés, alemán y francés, y sobre todo suben en castellano. Prácticamente se duplican las realizadas en castellano. En cambio, en catalán bajan del 21 al 18%. Los dos países que más fuera de España nombran la palabra Barcelona son Estados Unidos y México. En Estados Unidos es clave que son 3 razones. La primera, hay una elevada población. La segunda, dentro de esa población hay muchos hispanos. Y la tercera es que la marca Barcelona en Estados Unidos sigue teniendo una importancia muy grande. ¿Qué esperamos para 2023? Esperamos un aumento muy importante de las menciones. Y esperamos un aumento muy importante de las menciones principalmente debido a 3 temas: política, turismo y congresos. Política por 2 razones principales. La primera, por la batalla por la alcaldía de Barcelona. En las encuestas salen 3 candidatos que están muy competidos, y esto seguramente va a generar en redes sociales y también en prensa una gran repercusión mediática. La segunda, porque creemos que el turismo va a ir a más. Claro, estábamos hablando de que todas las referencias, y que habían pasado del 27 al 41% del total, eran
referencias que tenían como base 9 meses, de los cuales 3 eran inválidos prácticamente. Con 9 meses es normal que las cifras de turismo del año que viene puedan ser incluso mejores que las actuales. Y, en tercer lugar, sobre todo, la normalización de los acontecimientos, ya sea patrocinados, organizados por la Fira de Barcelona o por no me está saliendo la palabra, el consorcio de la Zona Franca, va a hacer que aumenten el Mobile World Congress, nos dé muchas más menciones y por lo tanto el turismo también va a aumentar. Tenemos posiblemente el año que viene 2 focos negros. El primer foco negro es la economía. El 2023 va a ser un año en que la economía muy posiblemente se estanque o haya una recesión. Por lo tanto, las buenas noticias económicas van a disminuir. Pero sobre todo, para el ecosistema Barcelona hay un grandísimo peligro. Y es que muchas startups tecnológicas van a tener problemas serios de financiación. Y muchas van a tener que despedir a personas. Y el 22@ es muy posible que tenga una desocupación muy importante, por 2 razones. Porque la oferta que va a salir de oficinas, metros cuadrados en Barcelona, va a ser brutal. Más de 200.000 metros cuadrados van a salir, principalmente en el 22@. Y la segunda, porque la demanda por nuevos negocios va a ser escasísima, dada la coyuntura económica. La Barcelona tecnológica, generadora de startups, aquí puede haber un problema. Recordad que, por un lado, Twitter ha despedido casi a la mitad de los empleados. Meta ha despedido a 11.000. Y recientemente lo que observamos que Amazon ha hecho 3/4 de lo mismo. Las cotizaciones en bolsa han caído muchísimo. Pensar que los fundadores de empresas como son tecnológicas, Elon Musk, como es Zuckerberg o como es Bezos, como mínimo, han perdido la mitad de la fortuna. Y cuando las cosas van mal, muchas veces lo que hay es ahorro de costes y muchas veces esto va por personal. Y después pensamos que en mi investigación, aunque se hagan grandes descubrimientos, grandes avances, el problema va a continuar. Ya sean los centros de investigación, ya sean las universidades, la política mediática y de llegar a la prensa, de llegar a los medios de comunicación es manifiestamente mejorable. No se saben comercializar bien estas investigaciones, quizá la excepción principal sea el hospital clínico, y esto provoca que la necesaria repercusión que deberían tener nuestros investigadores no la tienen este año, pero difícilmente la tendrán. Las normas básicas para coger y provocar una repercusión adecuada mediáticamente, ninguno de estos centros la cumple. No tienen un buen asesoramiento, no tienen un buen perfil comercial, tienen un magnífico perfil científico, y esto hace que de las 5 categorías que se ha distribuido el estudio, 3 para el año que viene, el futuro en número de menciones sea excelente, y 2 sea, digamos, mediocre. En economía hacia abajo y principalmente malas noticias, en investigación encefalograma plano, en el sentido de que no va a mejorar la comercialización, porque principalmente las entidades que deberían coger y comercializarlo mediáticamente no tienen expertos que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Gonzalo. Una vez vistas un poco las perspectivas que nos ha dado, unas buenas y unas malas, veremos a ver el año que viene qué pasa. Sí que vamos a pasar un poquito a lo que es el dato en sí, que ya un poco lo ha
lo ha vislumbrado Gonzalo con algunos resultados, pero para que tengáis un poquito los datos respecto al 21, que yo creo que es lo importante y lo que nos arroja un poquito de luz, ¿no? La evolución de esas menciones 20-21. Al final lo que ha dicho, hemos conseguido en el 22 2,5 millones de menciones. El año pasado conseguimos 3. Lo que decía, esto es debido sobre todo a una normalización de la parte política, que el año pasado sí que vimos que hubo sobre todo un mes, ¿te acuerdas, Gonzalo? En septiembre, por Puigdemont, efectivamente, que aquello, la evolución se nos cambió todas las métricas que teníamos y resaltó muchísimo. Además, era justo un poquito antes del estudio, y cuando veíamos que más o menos tenía un patrón uniformado, de repente en septiembre del año pasado... Sigue siendo importante porque, si la memoria no me falla, la tercera palabra más mencionada es Puigdemont y la cuarta independencia. Sí, todavía sigue siendo una de las menciones y de los conceptos que van ligados a política que la gente más es recurrente a la hora de comentar en el ecosistema digital. Pero no lo único tampoco, ¿sabes? Al final también creo que se han dado pasos adelante para que haya un diálogo con el gobierno, y también yo creo que la ciudadanía barcelonesa ha llegado a un punto de cansancio y de querer mirar más allá de la política y querer reactivar toda la parte de emprendeduría, de negocio, de economía, que es realmente un poco la demanda que sí que también vemos allí fuera en la sociedad, ¿no? En este caso lo que vemos también es que ha habido un desbanco de política por turismo, cosa también muy interesante, precisamente porque el turismo, lo decíamos antes, es motor económico de la ciudad, nos guste más o menos. Yo creo que tenemos que trabajar hacia un turismo de calidad, que nos aporte como ciudad y que nos posicione fuera de nuestras fronteras. Yo creo que en ese camino tenemos que trabajar, no decir que el turismo no queremos que sea motor económico, porque sería negar una realidad, sino que el turismo nos aporte en la marca Barcelona, y la marca Barcelona aporte a un turismo de calidad que nos haga percepción de Barcelona como una ciudad puntera, ¿vale? En este ámbito también. Las menciones, hemos conseguido un 41% de menciones en el ámbito turístico de esas 2,5 menciones conseguidas en este año, ¿vale? Decíamos, ha subido 14 puntos porcentuales. Ahí teníamos respecto al 21, ¿no? Que teníamos un 27%. Política teníamos un 53% y hemos conseguido un 31%, para que os hagáis un poco la idea del peso que tiene, ¿vale? En tercer lugar ha quedado la parte de ecosistema emprendedor. Hemos conseguido un 16% de las menciones, que son 4 puntos porcentuales más que en 2021, donde encontramos un 12%. También el tema de la investigación. Hemos mejorado datos respecto al 21, con lo cual creo que se ha hecho una labor y ha tenido más repercusión toda la parte de I+D, que es muy importante para la ciudad, pero también es lo que decía Gonzalo, que da un largo camino por recorrer para que realmente Barcelona sea vista desde fuera de nuestras fronteras como esa capital de innovación, investigación científica. Y tenemos muchas cosas que contar, lo que pasa es que no llegamos a contarlas a nivel internacional, yo creo, ¿no? Aquí pasa, es la pescadilla que se muerde la cola. En primer lugar, el investigador está muy centrado en sus investigaciones, y cuando tiene resultados los pasan revistas internacionales, y eso está muy bien. Por ejemplo, muchas revistas de primer prestigio, como Nature, tienen artículos españoles, y principalmente catalanes, pero no se preocupa de la comunicación. En las universidades o centros de investigación no les dicen la ventaja que tiene de comunicar, por lo tanto ahí no saben. Cuando dicen que tienen que comunicar, cuando son conscientes que tienen que comunicar, no saben cómo llegar a los periodistas, y tenemos todo un engranaje que realmente falla. Os lo dice una persona que está en la universidad y es perfectamente consciente de esto. Se ha llegado a hacer ruedas de prensa en la universidad de avances científicos que por la hora que se convocaba no asistía ningún periodista, y esto era por falta de visión de cómo hay que comunicarlo. Y ese es un problema importante, porque yo creo que todos estaríamos encantados de una ciudad que
internacionalmente tuviera la imagen de que está muy por delante de muchas otras europeas en investigación, y lo está, pero no lo representa. Y sobre todo, muchas veces se hace una comparación con Madrid. Estamos muy por delante. Pero otra vez estamos con el problema, que es un problema que viene desde el investigador hasta el centro, que no comunican bien. Efectivamente. Al final también a nivel de datos, la parte de congresos, lo decíamos, hemos mejorado respecto a 21, pero la mejora es mínima, un punto porcentual respecto al año pasado. Yo también creo que respecto a lo que puede pasar durante el año que viene, precisamente por la normalización de los congresos, la vuelta a la normalidad de este ámbito también, creo que estas menciones van a subir. No sé hasta qué punto van a ser suficientemente relevantes para incluso pues subir por encima de investigación, pero bueno, en cualquier caso, si lo sabemos ligar bien con turismo, creo que sí que puede ser interesante ver la evolución el año que viene, porque sí que tenemos muchos congresos ya confirmados, y al final Barcelona siempre ha sido como muy dinámica en este ámbito. Y además, lo decía al principio, creo que es una oportunidad de oro para poder dar esa imagen de ciudad dinámica, innovadora, tecnológica, fuente de conocimiento, porque al final un congreso siempre es fuente de conocimiento, puesto que se traen pues, a speakers internacionales, se traen también a empresas de todas partes para que puedan hacer networking, etc. Entonces, creo que ahí tenemos un punto donde podemos mejorar, y el año que viene creo que puede ser interesante retirar. Y lo que decías tú, sobre todo la calidad. Barcelona en turismo ya es mayor, ya tiene un número de visitantes muy importante. Entonces, lo relevante ahora es mejorar la calidad. Y es muy curioso de que cuando le preguntas a un hotelero cuáles son los mejores meses que tiene, no es julio y agosto. Son mayo, junio, septiembre y octubre, por los congresos. Y claro, y fijaros, con el Mobile World Congress tenemos prácticamente 2 semanas, pero es más importante la repercusión de mayo y junio y de septiembre y octubre que de cualquier otro mes. Eso significa que los hoteles pueden poner precios más altos. Las tiendas ubicadas en los lugares más turísticos tienen más clientela que en el propio verano. Entonces, aquí hay que hacer una operación para intentar subir la calidad de los meses en los que hay menos actividad de congresos, que es julio y agosto. Y aquí estaría muy bien, pues, intentar reforzar hoteles de 4 o 5 estrellas, intentar atraer tiendas de alto prestigio y restaurantes que ya los tenemos, en los cuales uno pueda comer fantásticamente y vivir experiencias. Este es el futuro de Barcelona en turismo, y esperamos que en las próximas menciones lo confirmen. En cualquier caso, para seguir dando un poquito los datos que hemos conseguido, las menciones que hemos conseguido, el 69% han sido de fuera de España. Al final es lo que nos interesa ver un poco hasta qué punto hablaban de Barcelona fuera de nuestras fronteras, pero ha bajado respecto al año pasado, conseguimos un 73%, ¿vale? Ahí Estados Unidos se posiciona como el país donde más conversación digital ha generado en torno a la ciudad, ¿vale? Lo comentaba antes Gonzalo, México es el segundo. A nivel precisamente de estas menciones y el idioma que utilizan, porque al final Estados Unidos tiene mucha comunidad hispana, mucha comunidad latina que utiliza el castellano también a la hora de comunicarse en las redes sociales o en el ecosistema digital. Pues resulta que el 41% de las menciones se han realizado en lengua extranjera, y aquí está el inglés como primera opción, el francés, por la cercanía, por supuesto, también es un país emisor de turismo y de generar sinergias entre Cataluña, Barcelona y Francia, y el portugués también por la cercanía respecto a la península ibérica, ¿no? El otro 41%, o sea, súper igualado en castellano, lo que decíamos. También menciones pues, de mucha comunidad hispana que hace uso del castellano para hacer su conversación. Y finalmente el 18% han sido en catalán, que han sido también las que más han tenido que ver con la parte política.
¿de acuerdo? Todo el sentido del mundo, ¿vale? Veíamos también, hemos querido hacer un análisis sobre la evolución, ¿no?, de esas menciones a lo largo de este año, si había algún repunte, si había alguna estacionalidad. La verdad es que las menciones han sido bastante homogéneas, salvo en el mes de mayo, que sí que vemos un cierto repunte. Yo creo que eso se debe, sobre todo, porque empezaba un poco la actividad turística, la gente empezaba a ver un poco de luz al final del túnel, la gente se hablaba de reactivación económica, se movía y Barcelona estaba en la conversación en ese momento, ¿vale? Pero realmente al final pues podríamos pensar que algún ámbito pudiera tener más menciones en un mes u otro, la verdad que todo bastante homogéneo. Y después la parte de los canales que decíamos, sí que es verdad que hemos analizado la parte de ecosistema digital, pero queríamos ver un poco qué peso tenían las redes sociales, los foros y también las noticias digitales. Las redes sociales son yo creo que el canal preferido, y es totalmente normal, para hacer las menciones referentes a Barcelona. Hemos conseguido un 63% de las menciones en este canal. Y ahí es donde Twitter también tiene un papel muy importante. De hecho, ya lo fue el año pasado el canal predominante a la hora de la conversación y lo sigue siendo en este 2022. De hecho, podemos ver que las redes sociales se han convertido y siguen siendo un poco el principal canal, pero han bajado respecto al año pasado y lo que han subido son las noticias digitales, que hemos conseguido este año un 34% de las menciones en noticias digitales, con lo cual son 12 puntos porcentuales más que el año pasado. Eso quiere decir que realmente hay trabajo que hacer, efectivamente, para que nuestros periodistas, nuestros medios den, incluso los corresponsales que tenemos aquí en Barcelona, den cabida a la información que nos interesa, relevante y estratégica para la ciudad. Pero vemos que la verdad que se ha trabajado en este año, como mínimo, los datos así lo atestiguan, y pese a que las redes sociales siguen siendo el ecosistema principal para la conversación en torno a Barcelona, las noticias digitales sí que han subido. Esto refuerza que este año hemos bajado en cantidad, pero hemos mejorado en calidad. Ya sea por la mayor presencia de noticias, que normalmente tienden a ser más elogiosas de lo que pueda aparecer en redes sociales, ya sea por la reducción de la política y la mayor presencia de economía, de turismo y de congresos. Efectivamente. Y un poquito para hacer conclusiones, grandes conclusiones, para que os quedéis un poquito con los titulares que puedan crear, ¿no?, este informe. Al final, Barcelona yo creo que goza de una buena salud a nivel de percepción internacional, por el número de menciones que hemos conseguido, pese a que hemos bajado, pero esa bajada yo creo que ha sido por el tema de una mayor calidad de otros ámbitos que no son la política, ¿de acuerdo? Que nos ayudan a posicionar en este sentido la ciudad que queremos, ¿no?, en la parte económica, de ecosistema emprendedor, de investigación, de congresos, etcétera, ¿no? Después, el tema de las menciones a nivel turístico, que ya lo hemos ido comentando durante la presentación, es una oportunidad para posicionar a una Barcelona de calidad, a una Barcelona innovadora, a una Barcelona donde pasan cosas que son de interés a nivel internacional y se hacen eco toda la parte en redes sociales y en las noticias. Y después también la parte de que todavía tenemos camino por recorrer a nivel de investigación y congresos. Yo creo que esos son un poquito las grandes conclusiones que hemos podido extraer, ¿no?, de este informe, que lo que busca pues eso es vislumbrar un poquito o aportar nuestro pequeño granito de arena con este análisis sobre cómo nos ven desde fuera y qué deberíamos hacer nosotros como actores dentro de la ciudad para incentivar aquellos ámbitos que realmente creemos que pueden ser estratégicos y que nos pueden dar un update, un plus respecto a otros destinos, a otras ciudades no solo europeas, sino a nivel internacional. Y un poco ahora, no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa, podemos hacer un turno de preguntas y si sabemos la respuesta, pues os las ¿Qué tal? Buenos días. En varios informes y consultas planteadas por organismos, entre ellos el Ayuntamiento, una de las problemáticas que aparece constantemente es la cuestión de la seguridad.
Entonces, ¿es algo que aparezca en este diálogo que habéis monitorizado en redes, en blogs? Me imagino que sí, porque es algo que está en la calle. Y quería preguntar específicamente por una cuestión tan sensible seguramente, que será uno de los objetos de debate en algo que habéis planteado, como son las elecciones que se celebran en medio año. Es uno de los términos que siempre asociamos cuando monitorizamos, pero no ha sido una de las menciones más destacadas precisamente, ¿de acuerdo? No sé si es porque realmente cuando hacen la conversación no se encuentran con esta problemática y entonces no hablan de ella. Eso no quiere decir que no surja aquí si vienen como turismo o etcétera, pero sí que es verdad que no ha surgido como una de las temáticas top a nivel sobre todo de, por ejemplo, turismo, ¿no? Que puede ser muy enfocada en esto. En turismo estaba turismo más cultural, pues la Sagrada Familia, las Ramblas, aspectos como muy trillados, que podemos decir, ¿no? Que para nosotros que estamos acostumbrados porque vivimos aquí, pero sigue siendo muy importante y muy relevante para la gente de fuera. Tenemos un patrimonio cultural, un patrimonio arquitectónico único y al final a nivel turístico sigue siendo muy relevante a la hora de la conversación. Pasan cosas y lo primero que hablas es la Sagrada Familia, tal, la gastronomía incluso, más allá de la seguridad, fíjate, ¿sabes? Porque sí que era un tema que nos parecía interesante, pero yo creo que es más percepción del barcelonés, local. Eso es, Exacto. es más Exacto. percepción local que internacional, aunque el turista internacional también pueda sufrirlo, sin duda alguna. Piensa que cuando tú coges y buscas cosas por turismo, estás hablando de ilusión. Y en esa ilusión Barcelona aparece en primera línea. Y aparece en primera línea porque tienes muy buenos recuerdos de la ciudad. Ya sea porque es muy bonita, porque realmente tienes muchos lugares para divertirte, ya sea porque el tiempo te acompaña y hay una gran diferencia con muchos otros países. Y la seguridad para el extranjero, la variación no ha sido muy importante. Porque yo te diría que la principal variación que ha sido es para el que vive en Barcelona, porque las zonas de inseguridad han aumentado. Antes y después tenías inseguridad en las Ramblas, tenías inseguridad en el Raval, y eso no es una novedad. Ahora, la novedad es que la percepción de inseguridad, y sobre todo por la noche, en algunos barrios ha aumentado. Claro, eso no lo refleja el análisis por internet de los últimos 9 meses, cuando estamos hablando de turistas que principalmente están por el centro de la ciudad y no por los barrios. No sé si tenéis alguna otra cuestión. Bueno, sí, ya que estamos, sobre otro aspecto, a nivel deportivo, Barcelona, que por ejemplo justamente este año se cumple, este año hace 30 de las Olimpiadas, y se ha hablado de iniciativas en el mundo del deporte. No sé si también en vuestro estudio habéis dedicado alguna parte a tener en cuenta posibles eventos deportivos o el impacto en cuanto a clubes, por ejemplo el Barça, ¿no? Que es de los más potentes a nivel internacional. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos tenido en cuenta precisamente para no sé cómo llamarlo, para que no se distorsionara un poquito toda la parte, hemos quitado un poco toda la parte de Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Porque al final del Barça se habla en millones de redes y es como tiene mucha repercusión. Entonces eso lo hemos quitado, pero sí que es verdad que me gusta la pregunta porque ha habido un término que son los Juegos Olímpicos de Invierno, que os acordáis que el año pasado estuvimos ahí viendo si los hacíamos y no, pero estaba más ligado en la parte política que en la parte deportiva, fíjate, ¿sabes? Entonces, ahí sí que fue uno de los términos que hubo conversación al respecto, ¿de acuerdo? Y sí que vimos que estaba no en la parte deportiva, porque no es un ámbito que hayamos analizado tal cual, siempre va como un poco asociado a alguno de los ámbitos que nosotros hemos detectado como relevantes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que es un tema que podemos, que es interesante que pudiéramos también de cara a futuro, ¿sabes?, monitorizar, puesto que al final también Barcelona va a ser sede de la Copa América en el 24.
vamos a tener un montón de eventos, como decías tú, que van a traer mucho turismo internacional y que van a dar mucha visión a nivel de noticias internacionales, porque vamos a ser como el epicentro de la información en ese momento. Pero si me preguntas sobre este año, han habido menciones, pero más respondiendo más a la parte política que a la parte deportiva. ¿Y sabéis si ha habido una reducción porque es que hubo años que Barcelona a nivel deportivo era un foco muy grande de atención? Si tenéis algún dato que diga que el año pasado no lo estuvimos, no lo monitorizamos porque realmente tampoco. Al final la pandemia empezamos el estudio en un momento diferente, vamos a llamarlo ni mejor ni peor, diferente, con lo cual sí que tuvimos más en cuenta la parte estratégica de ciudad, ¿de acuerdo? En la parte más de negocio, de emprendeduría, de economía, la parte de turismo, porque al final también es motor económico, lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Y entonces en el 20 la sensación era que ningún evento deportivo se hacía, ningún evento de ningún tipo se hacía, con lo cual en esa parte no la analizamos como tal, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que esto también es espontáneo, nosotros podemos monitorizar Barcelona con ciertos términos, pero también monitorizamos algunos que salen espontáneamente. Y por eso sabemos que cuando se habla de política y de los Juegos Olímpicos de invierno, digamos, sí que han habido menciones, pero no tenemos perspectiva respecto con este informe, sobre lo que había sido previamente. Ten en cuenta una cosa, que masivamente hablar de deporte en Barcelona, en Cataluña, es hablar del Fútbol Club Barcelona. No hay otra institución como ella. Has de tener en cuenta que la principal empresa multinacional por repercusión mundial es el Fútbol Club Barcelona, la principal catalana. Y si fuéramos a España, te diría yo que sería el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ya no tanto en materia de negocios, que son muy importantes, pero sí de repercusión. Tienes que ver como cuando vemos muchas imágenes de África, nos salen con camisetas del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid. Y aquí lo que ha sucedido básicamente es que la normalización de los grandes eventos deportivos no se ha producido. De gran evento deportivo en Barcelona, pues aparte, podemos considerar, aparte de los partidos de la Eurocopa, de las competiciones europeas de fútbol, el Godó, pero poco más. El año que viene, si la memoria no me falla, la vuelta empieza en Barcelona. Por lo tanto, ese será un gran evento deportivo y diferente, porque el ciclismo, sobre todo en Europa, es muy, muy seguido. Y lo que sí que deducimos es que hay una intención de hacer muchos más eventos deportivos, porque también refuerzan la parte turística y vuelven a hacer lo mismo, como los congresos, refuerzan la parte de calidad. Y a mí me parece que en una estrategia de tener turismo de calidad hay que conseguir eventos que la generen. Y los deportivos, sin duda, la mayor parte, descartando que sea un gran partido de fútbol, etcétera, etcétera, que aquí hay de todo, pero cuando estamos hablando, ya sea de la Vuelta, cuando estamos hablando, ya sea de la vela, cuando estamos hablando de cualquier competición que es unos días en el tiempo y que incorpora a todo el mundo, indiscutiblemente eso es turismo de calidad. ¿Alguna cuestión más? Pues si no tenemos más preguntas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por asistir. Os pasaremos toda la información también para que podáis tenerla, ¿de acuerdo? El informe y todo. Y cualquier cuestión que necesitéis, pues a vuestra disposición.